Vamos a grabar la clase. Bueno, vamos a ver en qué habíamos quedado en la última clase. Habíamos visto lo que es producción secundaria, ¿no? Y la idea de la producción secundaria, hemos dicho que la producción primaria es el aumento de peso por área de los organismos autótrofos. Es decir, cuánto aumenta en tamaño y en peso las plantas, ¿no? Y las plantas son productores primarios que generalmente viene de la luz del sol. Y la producción secundaria tiene que ver con el crecimiento en volumen y en peso de los organismos que se alimentan de los consumidores primarios, ¿no? Ahora, si hablamos de la producción secundaria, vamos a ver que entre cada etapa de nivel trófico se pierde energía. ¿Qué quiere decir? Que si tengo un nivel trófico de primarios, que son las plantas, esos son productores primarios. Si el siguiente nivel está compuesto por conejos, por así decirlo, y pasa a los conejos y no toda la energía que hay en los conejos pasa a los lobos, ¿no? Entonces se pierde energía. Y esa energía puede verse como peso, es decir, cuando existe un campo de pasto y hay 100 ovejas, no todas las ovejas no se comen todo el pasto absolutamente. Siempre hay algo de pasto que no es comido por las ovejas, o digo, por los conejos. Y si hay 50 conejos y hay 100 lobos, los lobos no se comen a todo el conejo, se comen parte de esto. Y al comerse solo parte de esto, significa que parte de la energía que tiene el conejo no pasa a la siguiente nivel. Entonces, no toda la energía primaria se come. Energía primaria es aquella energía generada por los autótrofos o generada por las plantas, ¿no? Entonces, si es que tengo, 100, por así decirlo, 1 kilo de pasto que va a ser comido por conejos, eh, ese kilo de pasto puede ser gran parte devorado por los conejos, pero ese kilo de pasto no va a quedar dentro de los conejos. Parte de ese kilo de pasto parcialmente digerido se va a ir con las heces, ¿no? Ahora, si hablamos de un campo donde hay no solamente pasto, sino árboles, arbustos, los conejos no se van a comer a los árboles y arbustos. Entonces, parte de estas plantas se van a morir. Y también al morir estas plantas, esa energía que tienen, pues no llega al siguiente nivel trófico que son los conejos. Entonces, la energía que se pierde entre, con los herbívoros es del 40 al 80%. Con los herbívoros es del 10 al 50%. Es decir, que entre 40 y 80% la materia de la energía primaria como plantas se pierde al pasar al siguiente nivel trófico, es decir, de plantas a conejos, ¿no? Y de conejos a lobos, más o menos entre el 10 y el 50%.
Ahora, de todo el alimento que existe, gran parte se pierde con respiración, ¿no? Y hemos dicho que la respiración es la reacción inversa a la fotosíntesis. ¿Qué hace la respiración? Básicamente, consume la energía química que se ha formado en la fotosíntesis y la consume para hacer algún tipo de trabajo, como transporte, como división celular, como crecimiento. Ahora bien, ¿qué cantidad de energía la respiran los insectos? Entre el 63 y el 84%, es decir, de 100 gramos de energía química que generan, entre 73 y 83% de energía se pierde en la respiración. Los peces pierden casi entre el 91 y el 94% de energía en respiración. Los mamíferos entre el 97 y el 99%. Y se pierden como calor. Entonces vamos a ver un esquema de lo que es producción secundaria. Tenemos, por ejemplo, el sol. El sol llega a los productores primarios, que son las plantas. Parte de esa energía se va al siguiente nivel, que son los consumidores primarios. Es decir, tenemos producción primaria bruta y producción primaria neta. La producción primaria neta que pasa de los productores primarios a los consumidores primarios es muy elevada. Y una parte se pierde como respiración. Después, al siguiente nivel, a los consumidores secundarios. Igual una parte pasa como producción secundaria, ¿no? Y tenemos producción secundaria bruta y producción secundaria neta. La producción secundaria neta y la producción primaria, la producción secundaria bruta menos la respiración. Parte de energía se va a la respiración y parte llega al consumidor. Y así sucesivamente hasta el siguiente nivel trófico, al consumidor terciario, si hubiera algún mamífero que se alimentara del consumidor secundario, igual parte iría a la respiración. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la energía se pierde con respiración de todos los niveles tróficos. Sin embargo, también se da el fenómeno de que existen los microorganismos detritívoros o descomponedores. Estos detritívoros o descomponedores lo que hacen es alimentarse de los restos de los organismos de la cadena alimentaria, ¿no? Es decir, si tenemos árboles aquí, algo de los árboles va a ser alimento de otros organismos, pero no todo. Entonces, parte va a ser alimento de detritivos. Luego, de los consumidores primarios, una parte consumidores es captada por descomponedores. Esa parte pueden ser cadáveres o incluso heces de los consumidores primarios. Y después, aún a los otros niveles, tenemos el aporte hacia los descomponedores. Descomponedores, por ejemplo, las heces y los cadáveres.
Los descomponedores son importantes porque ayudan a destruir o descomponer lo que es parte de materia orgánica. Esos descomponedores, a su vez, siguen descomponiéndose en diversos niveles hasta llegar a ser eh, nutrientes. Y esos nutrientes vuelven a los productores primarios, es decir, vuelven como nutrientes del suelo. Entonces, si vemos un esquema un poco más técnico de lo que es el flujo de energía primaria y secundaria, tenemos una representación, ¿no? Que nos dice que la energía se puede ver como canalizada a través de tuberías con velocidad, con grosor proporcional a las velocidades de flujo de energía. Entonces tenemos, por ejemplo, el ingreso de la luz solar a través de la fotosíntesis a los autótrofos o productores finales. Parte de esta energía es absorbida por los herbívoros, que son los productores secundarios. Luego parte de esa energía es absorbida por los carnívoros, que son eh, depredadores de los herbívoros. Y parte de esta energía pasa a los carnívoros superiores. Ahora, el grosor de tuberías es proporcional a la energía, ¿no? Entonces, si vemos aquí, tenemos, perdón, un diámetro mayor que ingresa, pasa por lo que es la fotosíntesis, que sería un prisma o un derivador de energía, donde una parte de energía de la luz solar se va como calor a la atmósfera. Luego, dentro de lo que son los productores primarios, existe la respiración. Entonces, parte de la respiración y todos los otros niveles tróficos también se van por respiración. También pierden energía por respiración. Si vemos aquí, los herbívoros, carnívoros superiores también reciben energía, o sea, envían energía al exterior por respiración. De hecho, eso es calor. Y de igual manera, todos los organismos que componen este ecosistema también proveen alimentos a los reductores o descomponedores, que se alimentan de restos o de desperdicio. Y estos a su vez alimentan lo que es un almacenamiento de materia orgánica. También podemos tener casos de importación de materia orgánica, es decir, que la materia orgánica viene de un ecosistema y pasa al otro. Vamos a intentar hacerlo más detallado, ¿no? Tenemos lo que es la comunidad y dentro de la comunidad tenemos lo que son los organismos autótrofos. Por otro lado, los heterótrofos. ¿Qué es lo que alimenta a los autótrofos o cuál es la fuente de energía de los autótrofos? Básicamente la luz solar. Está aquí. A través de la fotosíntesis se da la transformación de energía y en calor.
Entonces, por la fotosíntesis dentro de los autótrofos se da la producción primaria bruta. Pasa por el proceso respiratorio y una parte de la energía que viene de la fotosíntesis se va como calor. O sea, deja de estar. Luego del proceso respiratorio, los autótrofos generan lo que es la producción primaria neta. Pero también el proceso respiratorio libera energía como calor. La producción primaria neta llega a los herbívoros y también tenemos eventualmente la exportación, importación de materia orgánica, es decir, materia orgánica de otro ecosistema puede llegar aquí. Y se puede incorporar o ir junto a la producción primaria neta. Luego de los herbívoros, parte de su energía como producción secundaria pasa a los carnívoros. Y ven aquí, el diámetro es menor que el otro. Los carnívoros a su vez pueden ser devorados por los carnívoros superiores. A su vez existen los organismos reductores que son los que se encargan de descomponer los restos orgánicos de materia muerta. Pero cada uno de los integrantes de esta cadena también aporta con materia orgánica para los reductores, aporta con heces, aporta con restos de sí mismo, cadáveres a los reductores. Los herbívoros, los carnívoros superiores. Por otro lado tenemos lo que son almacenes de materia muerta, que son materia orgánica que no es atacada ni por los reductores ni por los otros organismos. Una vez que los reductores han terminado la actividad, también se convierten o van al almacenamiento de materia orgánica muerta. Entonces, tanto los herbívoros pierden energía como la respiración, los carnívoros superiores. Ahora, eso es lo que hemos visto en la producción secundaria. Es algo que ustedes deben saber para el examen, ¿no? Eso es muy posible que se va a preguntar ese diagrama. Dentro de lo que es la energía, también tenemos lo que son los reductores. Los reductores o descomponedores son aquellos que reducen la materia orgánica o la descomponen. Dentro de esos tenemos los detritos orgánicos, son los restos más pequeños. Y tenemos el organismo detritívoro número 1. A su vez, el organismo detritívoro número 1 deja restos de alimentos para el detritívoro 2 y este deja para el detritívoro 3. Y esto para el 4. Entonces existen hasta 4 niveles, puede haber más también, de organismos detritivos. Pero todos los organismos respiran, ¿no? Y respiran quiere decir que queman su energía. Así los detritívoros 1
Detectíbulos 2, detectíbulos 3 y detectíbulos 4. Ahora, si vemos cómo es el reciclado de nutrientes, tenemos que un organismo digiere parcialmente la materia, ¿no? Y extrae energía de esto. Luego este mismo organismo se reproduce, muere y se transforma en residuos. Lo mismo, una vez que se ha reproducido y muere, y los residuos que hay pasan a otro organismo destructivo que vuelve a hacer lo mismo que el anterior. Es decir, digiere parcialmente los residuos, rompe la materia orgánica. Entonces, al pasar de un destructivo a otro, la materia se va haciendo más simple la composición. Eso ocurre por una tercera vez y es una cuarta vez. Entonces, ¿qué pasa con los organismos destructivos? Pues que tienen su propia cadena alimenticia, ¿no? Que generalmente los más grandes se comen la materia orgánica, estos a su vez se reproducen o digieren o defecan y aparece otro grupo de organismos, ¿no? Que hace lo mismo. Al final, luego de 3 o 4 organismos, la materia se convierte en elementos esenciales, que son básicamente nutrientes, carbono, nitrógeno y fósforo. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De cadena alimentaria de detritos o de detritivos. Tenemos, por ejemplo, unas hojas, unas hojas secas que se caen del árbol, ¿no? Estos son alimentos de otros organismos, en este caso hongos. Y estos hongos a su vez son alimentos de otro tipo de insectos. Y esos insectos son alimentos de otro tipo de insectos más grandes. Por otro lado tenemos también la materia orgánica en hojas y que es alimento de otros insectos, ¿no? En este caso, caracoles, pies, larvas, moscas, gusanos, y eso a su vez son alimento de otros, en este caso es la planaria. Entonces, la cadena alimenticia de detritos tiene que ver con lo que comen o sea, ¿por qué tiene que ver con la destrucción de materia orgánica? Que es comida por otros organismos y a su vez estos son comidos por otros. Ahora vamos a hablar de otro tema importante, que son los ciclos geoquímicos. Eso tiene que ver con la circulación de nutrientes a lo largo de la atmósfera. Entonces, con respecto a medio ambiente, ecología y a ciclos biogeoquímicos, no existen barreras humanas, barreras políticas. Entonces, los ecosistemas muchas veces continúan a lo largo de varios países. Entonces, la energía y los nutrientes pueden transferirse entre ecosistemas. De un ecosistema a otro se puede pasar y transferir. ¿Qué nos muestran los ciclos geoquímicos? El movimiento de los productos químicos y elementos dentro de la biosfera.
De hecho, todas las partes de los ecosistemas están relacionadas por los ciclos biogeoquímicos. Hemos dicho que, por ejemplo, lo que es abiótico y biótico está vinculado a través de los organismos y a través de procesos como ciclos biogeoquímicos. Un ejemplo o algo similar se da cuando existe el transporte de nutrientes que cuando se ha dado el transporte de eh, radiactividad. ¿Cuándo se ha notado esto? Cuando han habido accidentes nucleares. Entonces, un ejemplo de movimiento de nutrientes en la atmósfera puede ser similar al que ocurre cuando existe transporte de radioactividad por accidentes nucleares. Aquí tenemos un pequeño esquema. Tenemos que en algún momento se ha dado una rotura en un reactor y parte de los gases de combustión de los compuestos radioactivos ha salido a la atmósfera y al mar, ¿no? En este caso estamos viendo lo que ha salido al mar y ha sido distribuido a lo largo de toda Europa y parte de Asia. Tenemos en este ejemplo, esto es, si no me equivoco, muchos años después del desastre en Chernobyl, y tenemos que hay lugares donde existe una alta contaminación, que es donde el rojo oscuro, y pocos con una baja contaminación. Si vemos las fases y depósitos de los ciclos biogeoquímicos, vamos a ver cómo se dan estos ciclos. Antes vamos a ver quién está pudiendo ingresar a la plataforma. Ahora, Flores. Sigamos. Acá. Entonces, para esquematizar los ciclos biogeoquímicos tenemos que dar nombres a algunas consideraciones y algunos estados por donde se mueven estos ciclos. Primero, fase orgánica. ¿Qué es la fase orgánica? Es el hecho de que los nutrientes pasan a través de todas las cadenas bióticas. Entonces, las cadenas bióticas quiere decir los ciclos alimenticios, que hemos visto hace un rato, o todo lo que está vivo. Son humanos, animales, las plantas son fase orgánica. La fase orgánica es donde hay materia orgánica. Luego, también están las fases inorgánicas. Las fases inorgánicas están relacionadas a los tres estados a los tres componentes abióticos, ¿no? Agua, suelo y aire. Entonces, una de las fases más importantes es la fase acuática. ¿Por qué la fase acuática? Porque es la fase en la que hay mayor cantidad de compuestos. Entonces, las fases inorgánicas son importantes para las reservas de todos los elementos. Es más, son externas a la cadena alimenticia. Es decir, la cadena alimenticia hemos definido que está dada por la relación entre organismos, básicamente por quién se come a quién. Ahora, dentro de las fases inorgánicas están lo que es la fase sedimentaria, la fase atmosférica y la fase acuática. ¿Qué es la fase sedimentaria? La fase sedimentaria es la fase donde los organismos tienen interacción con la tierra y las rocas. De hecho, el movimiento de los nutrientes en esta fase es muy lento.
¿no? Debido a que a la geología. Luego, la fase atmosférica tiene que ver con el aire que nos rodea. La fase atmosférica puede ser importante en algunos ciclos, pero no en todos. Y finalmente la fase acuática, ¿no? Es muy importante y además la fase acuática incluye la absorción de nutrientes no solo del suelo, sino del agua también. Vamos a esquematizar este ciclo. Dentro de lo que es el ciclo biogeoquímico, el ciclo del carbono, vamos a ver algunos componentes. Primero las fases, ¿no? La fase orgánica, que es la fase de los organismos vivos. Luego existe la fase sedimentaria. Tiene que ver con todo lo que hay en la roca. Ya. Después tenemos la fase sedimentaria, compuesta por la tierra y los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque los combustibles fósiles como el carbón o el petróleo son sacados de la tierra, de la fase sedimentaria. Luego tenemos el depósito acuático. Y finalmente la fase atmosférica. Se dice fase porque es de transición parcial, ¿no? Y depósito porque no cambia a lo largo de muchos años. Entonces, ¿cómo es la relación entre la fase orgánica y la fase atmosférica? ¿Cómo se da esto, no? Se pasa nutrientes como el carbón de la fase orgánica a la fase atmosférica cuando se libera dióxido de carbono. ¿Y cómo se libera dióxido de carbono? Con la respiración. También se libera cuando hay incendios. ¿Cómo qué? Como CO2. Cuando hay incendios hay movimiento de compuestos como el carbón. Por otro lado, la relación entre la fase atmosférica y la fase orgánica, es decir, la relación entre lo que es el aire, lo que es un gas, y la fase orgánica, ¿cómo es? ¿No? Básicamente, si ustedes se acuerdan, es la absorción por la fotosíntesis. La relación entre la fase orgánica y el depósito acuático se da por varios factores, sin embargo, uno de esos es la liberación de dióxido de carbono en la respiración acuática. Es decir, si hay peces, no hay. Es decir, la relación entre la fase atmosférica y la fase acuática es cómo algún compuesto que tiene carbono pasa de la atmósfera al agua. Básicamente es para la fotosíntesis la absorción de dióxido de carbono, ¿no? Y tenemos fotosíntesis. Con la fotosíntesis absorbemos uno y liberamos a otro lugar. Luego también la relación entre la fase orgánica y el depósito acuático, si es a través de la fotosíntesis, ¿no? Tenemos la absorción de dióxido de carbono en la fotosíntesis del mar o en la fotosíntesis acuática. Quiere decir que, y ustedes han debido ver, hay plantas verdes bajo el agua. Esas plantas verdes también necesitan energía.
Ahora, ¿cómo pasamos a algún compuesto que tenga gas de la fase orgánica, es decir, de un cuerpo, a la fase sedimentaria? Una de las formas es, por ejemplo, eh, los organismos muertos. Los organismos muertos pueden estar en la fase orgánica. Una vez que mueren, no tienen fase, pero pueden ser aceptados, pueden ser considerados dentro de lo que es la fase orgánica. La relación entre la fase sedimentaria y la fase atmosférica puede darse que de la fase sedimentaria se quema combustible, es decir, petróleo que están extrayendo, ¿no? Y al quemarse se libera dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono pasa a la fase atmosférica. Igual se da cuando queremos que pase compuestos de a, la fase sedimentaria a la fase o al depósito acuático. ¿Cómo se hace? Cuando se tienen algunas rocas que pueden disolverse y alterar las propiedades del agua. Es el caso de la cal, ¿no? O la caliza. Tenemos caliza en un agua que no tiene sales, luego de una hora o un día vamos a tener que ya existen los compuestos ahí. También existe el transporte, ¿no? De la sedimentaria al depósito acuático por erosión, ¿no? Erosión en el mar puede darse. Finalmente, entre la fase atmosférica y el depósito acuático tenemos el dióxido de carbono, ¿no? Que puede ser difundido en ambas direcciones. ¿Cómo se da la liberación de dióxido de carbono? Pues se da por la combustión de carbono, petróleo o liberación de gas. Este es otro ejemplo de ver también el mismo ciclo. Otra forma de verlo, ¿no? Tenemos cómo aumenta el carbono atmosférico, ¿no? Por el año. ¿No? Por ejemplo, aquí, la fotosíntesis hace crecer a las plantas. También por la fotosíntesis llega algo de carbono al suelo. Cuando llueve, existe descomposición microbiana. ¿Por qué? Porque tenemos organismos o insectos en el suelo. Una vez que ha llovido, se ahogan y se empieza a descomponer. Vamos a parar ahí, vamos a seguir la siguiente clase. Ahora quiero hablarles del trabajo de hoy. Vamos a ver un ratito la plataforma. Tenemos aquí nuestra hoja. Tenemos para hoy la entrega del control de lectura. Espero que lo hayan leído. Vamos a ver los controles de lectura. Repito, ya va a entrar. Nos dice el indicador que 62 han presentado el trabajo y faltan todavía 18. Ojalá que hayan hecho bien, eso no lo he revisado todavía.
Pero lo que sí he revisado es el trabajo anterior, ¿no? Y que les he enviado notas a todos. Un momentito. Entonces vamos a ver el trabajo. Están los compañeros que han entregado, ¿no? Eso lo voy a revisar más adelante. Yo me encuentro en otro departamento, ¿qué podría hacer? No, pues, pero tienes harto tiempo. ¿Cuándo tienen que entregar? Y les he Bueno, dado, creo que sí, no es mucho tiempo. pero ¿y cuándo les he dado? ¿En qué departamento estás tú? En Tarija estoy. Ah, entonces vas a tener que hacer tu Tarija, tu río de Tarija. Puedo hacer el río Bermejo, aquí estoy en Bermejo. Ahí al lado. Pero está más bonito pues, el río Tarija, el río que cruza Tarija. ¿A qué distancia de Tarija estás? Estoy por la frontera de Argentina, hice. ¿Pero qué distancia es más o menos de Bermejo a Tarija? Bermejo, Tarija de ser unos. Uy, no sé. Pero es Pero abajo, abajísimo. ya tú tendrías que hacer la descripción del río Bermejo a lo largo de unos 5 kilómetros, pero en la parte más contaminada. Bueno, Inge, ¿Ya? muchas gracias. ¿Alguien más? Podido entregar mi trabajo en 3:45, o sea, la hora que nos indicó. Entonces, vale todavía mi trabajo. Lo he enviado 6 minutos o 7 minutos más después, cuando lo he reiniciado la computadora. Vale, pues vale. No, no va a ser sobre el 100%, pero si tardas más, no va a valer sobre nada, ¿no ve? Entonces, si es entregado, está bien. Ya, genial. Muchas gracias. Ya. Entonces, aquí tenemos, ustedes están viendo sus calificaciones. Está cargando hasta un ratito. ¿Qué calificaciones tenemos? Acá. De, de abastecimiento de agua y contaminación, ¿no? Entonces, cada uno de los que ha entregado tiene. Y lo que todavía nos falta es el control de lectura, inspección del río Rocha. Con eso va a ser el primer parcial. Control de lectura hoy día tienen que entregar y yo lo voy a revisar más tarde. Voy a empezar a revisar y luego inspección del río Rocha. Entonces, así se están armando las notas. ¿Tienen alguna pregunta, consulta sobre eso? No, si no hay, entonces